número 4. Vamos a leer del verso 43 en adelante. Evangelio de Jesús, escrito por Juan, capítulo 4, verso 43 en adelante. Amén. Si no tiene Biblia, busque un cristiano. Los cristianos tienen Biblia, ¿verdad? Amén. Así que si no tiene Biblia, busque un cristiano. En las manos de todo cristiano hay una Biblia, hermano. Amén. Gloria al Señor. Algunos están como mirando diciendo, ¡ay, poder! Eso dolió, pero bueno. Amén. Lucas capítulo número 4, Juan capítulo 4, verso 43 en adelante. Eso es para saber si están pendientes. Gloria al Señor. Amén. Cuando lo he encontrado puede decir amén. Jesús sana al hijo de un noble. La Biblia dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Amén. Venga la onda y se sientan, amados hermanos. Gloria al Señor. Yo quiero decirles algo que es muy importante. Juan escribió, inspirado por Dios, este libro precioso, y lo hizo de una manera muy especial. Juan, a diferencia de Marcos, de Mateo y de Lucas, no nos reporta tantos milagros como si de pronto lo hacen Marcos, Mateo y Lucas. De hecho, Juan solo selecciona 7 milagros. Porque para Juan los milagros no son simplemente milagros. Para Juan los milagros no son simplemente el producto de que Jesús iba a cierto lugar y alguien se arrimó con una necesidad y el Señor le hizo el milagrito porque la pobre persona necesitaba el milagrito. Juan dice, no, Jesús no es un milagrero. Y yo quiero decirle en esta noche a todos los amigos y a todos los hermanos, Jesús no es un milagrero. No se asusten, pero es así. ¿Por qué? Porque para Jesucristo el hacer un milagro no es simplemente para mostrarle a la gente que Él es poderoso o que Él es capaz de hacerlo. Cada milagro que Jesús realizó tenía un objetivo. Cada milagro que Jesús hizo tiene un propósito. Jesús no hace milagros por hacer milagros. Jesús no sana gente por sanar gente. Discúlpeme, yo sé que hoy en este mundo hay muchas iglesias y hay muchos predicadores que van haciendo campañas tratando de demostrar que ellos tienen unción, que ellos tienen poder, que ellos tienen autoridad del cielo. Y de pronto tumban gente, de pronto calzan muela, de pronto hacen milagros simplemente para mostrar que ellos tienen unción del cielo. Y yo quiero decirle, Jesús no es uno de esos. Y Jesús no vino aquí a la tierra para hacer milagros para la satisfacción de la curiosidad de la gente.
Jesús vino a esta tierra con un propósito mucho más grande, mucho más sublime. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿De qué nos sirve sanar a una gente? ¿De qué nos sirve hacer un milagro para satisfacer la curiosidad de las personas, pero que esa persona luego se pierda? ¿Cuánta gente hoy corren a diferentes sitios y a diferentes lugares para ver milagros simplemente porque los milagros nos llaman la atención? Jesús no es un milagrero. Él no vino simplemente para que la gente satisfaciera su curiosidad. Cuando Él iba rumbo a la cruz del Calvario, mucha gente le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos. Jesús no se bajó de la cruz porque Él sabía que aunque se bajara de la cruz, por eso no iban a creer en Él. Jesús permaneció en la cruz porque tenía la seguridad de que solamente entregando su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario, podía pagar por nuestra salvación. Jesús no es un milagrero más. Jesús no vino aquí a la tierra a satisfacer las necesidades emocionales del hombre, de querer ver para ver. Si nosotros tuviéramos en esta noche de pronto un momento difícil, alguien se muere, y oráramos para que Dios lo resucitara, saldría la gente, hoy se llenaría este lugar. ¿Qué pasó? No, que se resucitó un hombre en la iglesia. Se llenaría esto, ¿cierto? Y toda la expectativa, toda la gente saldría a ver. Pero si eso pasara constantemente durante todo un año, después de un año dejaría de ser noticia. ¿A qué pasó en el culto? No, otro muerto que se resucitó. Pero ¿de qué sirve resucitar gente y que se pierdan nuevamente? El objetivo del Señor con cada milagro era enseñarle al ser humano que Dios tiene un propósito mucho más grande que simplemente ver a obrar un milagro. Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene un objetivo mucho más grande. Y este pasaje, este texto que acabamos de leer, este evento que la Biblia nos relata, pues realmente nos va a mostrar ese objetivo que Dios tiene. Mire, hay un hombre noble, un hombre principal, un hombre importante, un hombre que es funcionario del rey de Roma en ese entonces. Y ese hombre tiene un hijo. ¿Cuántos tenemos hijos? Levanten la mano. ¿Alguna vez su hijo se ha enfermado? ¿Alguna vez su hijo se ha puesto grave? ¿Alguna vez de pronto su hijo, usted lo ha visto tan mal, que de pronto usted ha pensado que ese hijo está a punto de morirse? Yo quiero decirle en esta hora, ¿qué haría usted por ese hijo? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por ese hijo enfermo? Por ese hijo al borde de la muerte. ¿Qué haría usted por ese hijo? ¿Usted qué estaría dispuesto a sacrificar por ese hijo que se está muriendo? Este es un hombre noble, es un principal, un hombre importante, un hombre de dinero. Pero qué doloroso que hay momentos de la vida donde nos enseñan que el dinero no lo soluciona todo, que el dinero no lo compra todo, que hay cosas que por más que tengamos influencia y autoridad y poder, que por más que podamos nosotros mandar a este y mandar a aquel y dar órdenes, no se solucionan así. Y este hombre noble, yo me imagino en su momento al ver a su hijo, claro que lo llevó a los médicos de Capernaum. Claro que tocó diferentes puertas. Quien le decía, mire, llévelo aquí, llévelo allá, llévelo a tal parte. Pues él lo llevaba porque es su hijo. Pero llegó el momento en que él no encontró solución para la enfermedad de su hijo. Llegó el momento en que se le acabaron los recursos. Llegó el momento en que no había solución para él, no había respuesta. Se acabaron las opciones. Y de repente él oye a la distancia que allá en Caná de Galilea un hombre pudo transformar agua en vino.
que de allá en Galilea un hombre pudo hacer una cosa de esa. Y él dice, ese hombre no es cualquier hombre, porque no cualquiera transforma el agua en vino. Así que él dice, ese hombre tiene algo. Y yo digo que de alguna manera el oír de Jesús es bueno. Amén. El oír de Jesús es bueno. Aleluya. Y la gente de alguna manera deben de oír algo de Jesús. Y yo le invito, háblele a la gente de Jesús. Cuéntele a la gente lo que Jesús ha hecho en su vida. Dígale las cosas que el Señor ha hecho en su familia, en su trabajo, en su hogar, en su vida personal. Cuénteles. La gente tiene que saber que existe un Dios maravilloso, capaz de hacer grandes cosas. Demos una alabanza al Señor. Pero yo quiero decirle, la fe de oídas no es suficiente. Claro, es mejor que nada. Mejor que nada es la fe de oídas, pero una fe de oídas no es suficiente. Esa fe de oídas no va a solucionar los problemas. Esa fe simplemente por lo que otro ha experimentado no es suficiente. No es que el Señor le convirtió el agua en vino allá en un matrimonio en Caná de Galilea. Eso no es suficiente. Eso es lo que Dios hizo allá en la vida de otro. Usted tiene que pasar a otro nivel de fe. Tiene que crecer en esa dimensión de la fe. Usted no puede creer por lo que Dios haya hecho en otra persona. Usted debe de creer por lo que Él haya hecho en su vida. Yo no puedo creer y soportar mi vida simplemente porque oí que el Señor hizo en otros. Yo tengo que saber lo que Él ha hecho en mi vida. Tengo que experimentar cosas en mi vida maravillosas. Pero este hombre tiene a su hijo enfermo al borde de la muerte. Está en Capernaum y Jesús ha regresado a Galilea. Dice la palabra del Señor que Él había regresado de Judea a Galilea y vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. De Capernaum a Caná de Galilea hay aproximadamente 30 kilómetros. 30 kilómetros a pie son aproximadamente 6 horas de camino. Pero este es un hombre noble. No va a venir caminando. Él no va a venir caminando. Él debe de tener un carruaje. En carruaje esos 30 kilómetros se hacen aproximadamente en 3 horas. Así que este hombre toma una decisión. Voy a ir a Jesús. Voy a ir a hablar con Él. Voy a ir a plantearle a Él mi situación. De pronto Él puede hacer algo. De pronto Él pudiera hacer algo por mi hijo. Y yo creo que si uno tiene un hijo enfermo, mire, uno hace lo que sea por ese muchacho. Si uno tiene que bombardear el cielo, uno lo bombardea. Pero es que el hijo hay que hacer algo. Uno no le puede quedar con las manos cruzadas. Y el hombre se monta en el carruaje y va hasta Caná de Galilea. Y llega hasta Caná de Galilea. Y cuando está en Caná de Galilea se le acerca a Jesús y le cuenta su problema. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Disculpen. Miren lo que está enseñando la palabra del Señor. Este hombre, ¿qué hizo? Este hombre no le importó el qué dirán de los demás. No le importó lo que pensaran los demás. Él se acercó a Jesús y va con el corazón hecho pedazos, con el corazón en la mano, a rogarle a Jesucristo. Y decirle, Jesús, por favor, venga a mi casa, venga a mi casa. Que tengo a mi hijo a punto de morir. Venga, venga. ¿Qué está pensando este hombre? ¿Qué es lo que este noble, este oficial está pensando?
Él está que pensando, yo tengo que llevar a Jesús hasta Capernaum, para que allá en Capernaum, cuando Jesús lo tenga allí presente, ahí sí lo puede sanar. Sí, cuando Él esté ahí pegadito, ahí Él puede hacer la obra. Pero él no puede creer que Jesús desde Caná de Galilea pueda sanar a su hijo que está aquí a 30 kilómetros de distancia. No, él no puede creer eso. Él no puede aceptar que Jesús pueda hacer esas cosas. Él cree que Jesús es un sanador y los sanadores necesitan estar al lado de los enfermos para tocarlos y se sanen. Y yo quiero decirle, si usted solamente cree que Jesús tiene poder para hacer algo cuando usted lo puede tocar y cuando usted lo puede sentir, yo le quiero decir que esa no es la manera que Jesús quiere que usted crea en Él. Nuestro Dios no tiene limitaciones de distancia, ni barreras, ni obstáculos para sanar. Él es el Dios todopoderoso. Él tiene poder. Jesús va a utilizar una frase que es como dura, como fuerte. Jesús le dice, es que si no vieres prodigios no creeréis. Si no vieres prodigios no creeréis. O sea, tienes que verlo para saber que Dios es capaz de hacerlo. Tienes que verlo para saber que Él tiene autoridad, que Él tiene el poder, que Él tiene el dominio. Si no lo ves, no puedes creer. Tengo que ir hasta allá, para que lo veas. Y mire, querido hermano y querido amigo, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. Pero usted tiene que creer en Él como lo dice la Escritura. O si no, usted se va a perder. Mire, el gran enemigo de la fe, es la incredulidad. Dolorosamente, la incredulidad es la barrera más tremenda a quien el ser humano tiene que enfrentar y derrotar. Y yo quiero decirle algo en esta hora. La incredulidad no es algo voluntario. La incredulidad no es algo voluntario. La incredulidad es algo consciente. La incredulidad es un problema moral del ser humano. Por cuanto no quisieron creer a la verdad, el ser humano se niega a creer a la verdad, se vuelve incrédulo. Y dolorosamente, la incredulidad del ser humano lo va a llevar al infierno. La Biblia dice, mire querido amigo, escúchelo. La salvación del ser humano se va a dar si el ser humano cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero la condenación del ser humano se va a dar exactamente por eso, por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Dolorosamente, querido amigo, no es tanto porque usted robe, porque usted mate, porque usted asesine, porque usted cometa los peores delitos. Los comete porque no ha querido creer en Jesucristo. El ser humano necesita creer en Jesucristo como lo enseña la palabra de Dios. Y si el ser humano no cree, y si su duda, su problema moral, sus incredulidades no lo dejan creer en el Señor, el ser humano se va a perder, no por tantas cosas que ha hecho, sino por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Jesús vuelve a hablar con este hombre y le dice, mira, si no vieres señales, si no vieres prodigio, no creeréis. El oficial del rey parece como que se aguanta el regaño, parece como que se aguanta la paliza que el Señor le está dando. Y el oficial del rey insiste y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él dice, es que mi hijo se está muriendo. Y lo hermoso
de ese momento, porque es un momento dramático. Es un padre llorando, suplicando por la vida de su hijo. Amén, aleluya. Es un padre que ve que su hijo se está muriendo. Es un padre que siente que cada minuto que pasa es un minuto de vida menos en la vida de ese hijo. Y el padre vuelve e insiste y vuelve y ruega y le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero hay algo importante, mire, la Biblia dice: la fe viene. ¿Cómo viene la fe al ser humano? Por el oír. Pero ¿oír qué cosas? Oír la palabra de Dios. Es que oír a Jesús es maravilloso. Oír la palabra es glorioso. Cuando oímos la palabra empezamos a creer y empezamos a creerle a Dios. Por eso, hermano, hay que oír la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Porque en la medida que oímos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Gloria a Dios. Y Jesús le dice a ese hombre: le dice: ve, tu hijo. Amén. Miren, hermanos, empezamos a tener fe en la medida en que empezamos a oír la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar simplemente ahí. Hay que oír la palabra de Dios, pero hay que creer la palabra de Dios. Si uno es oidor, pero no hacedor de la palabra, la Biblia dice que la fe de tal es muerta. Pero necesitamos ser oidores de la palabra y creer la palabra de Dios. Creer que Dios es real y que Dios es poderoso para hacer las cosas. La Biblia dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Tenemos que creer en Él, pero tenemos que creerlo de corazón. Y cuando Jesús le dice a ese hombre, le dice: ve, tu hijo vive. Ese hombre, al oír la voz de Dios, al tener ese encuentro personal con Dios, al haber hablado directamente con Jesucristo, la fe empieza a aflorar en su vida. Empieza a crecer en su vida. Y la Biblia dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Mire, si nosotros no damos ese paso, nos vamos a quedar a mitad de camino. A Jesús hay que oírlo y hay que creerle. Amén. Y él le creyó la palabra y se fue. ¿Cierto? Y el texto no lo deja allí. Él se fue. Pero lo curioso es que dice la Biblia: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo. ¿Qué le dijeron los siervos? Yo me imagino ese momento, por favor visualícenlo. Viene el oficial, viene el noble en su carruaje, y los siervos de él salen a recibirlo, salen corriendo. Pero ¿qué se ve en el rostro de ellos? Se ve alegría, se ve entusiasmo. Yo me imagino que uno no se aguantó, no esperó a que el carruaje terminara de llegar y empezó a gritar: ¡tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! Yo me imagino la emoción de esos siervos. Yo me imagino el entusiasmo, la alegría de ver que ya se le quitó el peso al amo, se le quitó el peso a mi amo. Y ellos empiezan a correr y a gritar y a decir: ¡tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! Gloria a Dios, aleluya. Se nos saldría a gritar cuando su hijo se sane, cuando su hijo se mejore. Se nos saldría a gritar y a decir: ¡mi hijo vive! ¡Está vivo! Pero escuchen, lo hermoso
es que el hombre noble, este oficial, dice la Biblia, entonces él les preguntó, ¿a qué hora? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Mire la pregunta, que es muy interesante. ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? ¿Qué pensaba él? Que ese hijo había empezado a mejorar. ¿Cómo? Gradualmente, ¿cierto? Que había empezado a mejorar gradualmente. Pero mire la respuesta de los siervos. Dice, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado esta mujer? Y le dijeron, ayer a las 7. ¿Qué pasó? No fue que él empezó a mejorar, A las 7 en punto, la fiebre le dejó. Pero escuche. ¿Eso fue cuándo? ¿Cuándo fue eso? Ayer. O sea que ha pasado ¿cuánto tiempo? Han pasado 24 horas. Discúlpeme. El primer paso de la fe es oír. La fe viene por el oír, ¿sí? ¿Cuál es el segundo paso? Creer. Hay que creer, ¿cierto? ¿Y cuál es el tercer paso? Hay que obedecer. Porque si nos quedamos en el oír o nos quedamos en el creer, pero no obedecemos, la fe no avanza. Y esta fe no es una fe muerta, esta fe es una fe viva. Hay que avanzar en la fe, hay que obedecer. Pero él pregunta, mire, ¿a qué hora se empezó a sanar? Y le dice, no, él no empezó a sanar. A las 7 le dejó la fe. Le dejó la fiebre. Eso fue de isopacto. La fiebre salió espantada. La fiebre salió huyendo. La enfermedad se fue de su cuerpo. Quedó completamente sano a las 7. Amén. Pero escuchen, eso fue ayer. Amén. Este hombre, dice la Biblia, dice que él entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Jesús no le dijo, tu hijo va a empezar a mejorar. Jesús, ¿qué le dijo? Tu hijo vive ya. Gloria a Dios. Ya vive ya. Qué bueno es tener un Dios como Jesucristo. Qué bueno es tener un Dios como Jesús. Qué bueno es tener un Dios como Él. Pero hay un momento que me emociona más. Este hombre había viajado de Capernaum a Caná de Galilea, casi 3 horas en un carruaje, angustiado, desesperado, ¿cierto? Porque su hijo estaba gravemente ¿qué? Enfermo, estaba gravemente enfermo. Va hasta donde Jesús se encuentra y le ruega al Señor Jesús. Le dice, mira, desciende a mi casa porque mi hijo está a punto de morir. Jesús habla con él, le dice, mira, si no vienes un prodigio, si no vienes un milagro, no vas a creer. Se gana el regalo del Señor. Pero el padre de familia insiste, le dice, Jesús, ven a mi casa, desciende a mi casa, que mi hijo está agonizando, está a punto de morir. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cuánto hay de Capernaum a Caná? 3 horas. ¿Cuánto hay de Caná a Capernaum? 3 horas. Casi que menos, porque el camino ahora es descendiendo rumbo hacia la orilla del mar de Galilea. O sea que se gastaría hasta menos. Si usted va donde el doctor, su hijo está agonizando y el doctor le dijo, vaya, sáquele esto para que el médico lo vea, y el médico llega, lo ve, le dice, no,
váyase tranquilo, su hijo vive. Pero usted, ¿cómo lo dejó en la casa? Usted lo dejó agonizando. ¿Qué haría usted? Paticas para que las tengo, paticas para que las tengo. ¿Qué haríamos? Pues salir corriendo rumbo a Capernaum, irnos rapidito a Capernaum. ¿Para qué? Para ver a nuestro hijo. Pero ese padre no salió corriendo. Ese padre no se fue. Ese padre se quedó esa noche en Caná de Galilea durmiendo. Y dijo, mañana en la mañana me voy. Y ni siquiera se fue en la mañana, se fue en la tarde, porque llegó ¿a qué horas? A las 7. Oiga, qué cambio tan raro, ¿verdad? Ese hombre el día anterior estaba desesperado, pero después de hablar con Jesús quedó tranquilo. Gloria a Dios. Después de hablar con Jesús, él quedó en paz. Después de hablar de Jesús, él quedó con una tranquilidad y una seguridad en su corazón. Él dijo, mi hijo vive. Él dijo que mi hijo vive. Mi hijo no está más enfermo. Mi hijo no sufre más. Mi hijo no va a morir. Mi hijo vive. ¿Y sabe cuál es el cuarto paso de la fe? ¿Sabe cuál es el cuarto paso de la fe? Descansar en la fe. Amén. Porque es que si usted viene aquí al culto y oye la palabra de Dios y la cree de corazón, y usted recibe de parte de Dios lo que Dios le ha dicho, en la mano de este Dios tan maravilloso, si estoy en la mano de este Dios tan grande, ¿cómo no voy a poder descansar en Dios? La fe no tiene que llevar a uno a descansar en Dios. Palabra y oye que este Dios maravilloso puede hacer un milagro en su vida, y usted pasa y viene aquí a este lugar adelante creyendo, Señor Jesús, sálvame. Pero se levanta de aquí angustiado con el problema. Perdóneme, pero no está llegando a lo que Dios quiere llegar. Mire la diferencia, mire. En el pasaje que leemos, por favor tome su Biblia, dice el verso 52: entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado esta mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 me dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire lo que dice: y creyó él. ¿Con quién más? ¿Cuándo creyó ese hombre? ¿Cuándo creyó? En el verso 53 o en el verso 50. Cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuándo creyó ese hombre? 53. ¿En el 50 o en el 53? ¿O es un creer diferente? En el 50, ¿qué creyó él? En el 50, ¿qué creyó él? La sanidad. En el 50 él creyó que Jesús era capaz de decir la palabra en Caná, y aunque el hijo estuviera en Capernaum, el hijo se sanaba allá. Hermano, ¿cuántos son capaces de creer que no tenemos barreras? Que el Señor no tiene barreras. Cuando Él nos dice que Él lo hace, Él no tiene barreras de distancia. Para Él no es problema. Nosotros oramos aquí y Dios obra en el Japón, en la China, y allá en Rusia, y allá en Estados Unidos. Él no tiene problemas de distancia.
más de distancia. Pero cuando él llega al otro día, cuando llega el otro día, y le dicen que su hijo a las 7 quedó sano completamente, y han pasado 24 horas. Ahora él cree. Pero ¿qué está creyendo? Está creyendo que Él es el Salvador. Está creyendo que Él es el Dios Todopoderoso. Está creyendo que Él es el único que puede salvar su vida. Y no solo la de Él, sino la de su familia, la de su esposa, la de sus hijos, la de su siervo. Está creyendo que Jesús es el Salvador. Yo le digo algo. ¿De qué hubiera servido que el muchacho se sane? Porque Jesús hubiera descendido hasta Capernaum para darle satisfacción al capricho de la fe de ese hombre noble que quería ver a Jesús al lado de su hijo para que lo tocara y de tanto tocarlo se sanara. Pero ese hijo luego se muera y se pierda y se vaya al infierno. Eso es una cuestión trascendental. Jesús quiere que usted crea en Él, pero crea que Él es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Dolorosamente yo he visto personas a quienes Dios ha sanado de cáncer. Las he tenido allí, he visto el milagro de Dios. He visto cómo Dios me ha quitado. He leído los reportes, he visto los reportes de los médicos decir: mire, las células cancerígenas se están deshaciendo en su cuerpo. Pero quedarse en el camino y perderse en el camino y no llegar al Señor, porque no quisieron creer que Él es el único y suficiente Salvador de su vida. ¡Alabanza! ¡Gloria a Dios! Esta noche Jesús quiere invitar a alguien esta noche, a alguien que vino esta noche de pronto con un problema, de pronto con una angustia, de pronto con una situación bien delicada, vino con un problema terrible. Y vino porque le dijeron: mire, va a haber un culto especial en la iglesia pentecostal del nombre de Jesús. Vaya a ver si Dios puede hacer algo. Y vino a ver si Dios puede hacer algo. Hermanos, ¿será que nuestro Dios puede hacer algo? Nuestro Dios puede, y mucho puede hacer. Quiere hacer algo mucho más maravilloso que arreglarle sus problemas. Él quiere sanar. Él quiere darle una nueva vida. Él quiere que usted descanse en la paz del Señor. Por algo fue que Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¡Gloria a Dios! No es el que esta noche. ¿Será que hay alguien en esta noche que ha venido a este culto precioso y vino con una carga en su corazón, vino con una carga en su alma, vino con un dolor profundo en su vida, ya sea por usted o por otra persona? ¡Aleluya! Quisiera venir aquí adelante a hablar con Jesús. Quisiera venir por unos momentos a hablar con Jesús. Eso fue lo que hizo este hombre noble. Eso fue lo que él hizo ese día. Dijo: yo tengo que ir a hablar con Jesús, tengo que ir a hablar con Él. Quiero hablarle, quiero contarle mi problema.
vino a eso. Jesús está aquí esta noche. Ay, pero pastor, no lo veo. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo colgaron, pastor? ¿Dónde lo dejaron? ¿Acaso tienes que verlo para creer que Él está aquí en esta hora? Mire, Él no tiene esas limitaciones, Él no tiene esas barreras. Él prometió y dijo que Él estaría donde 2 o 3 estén congregados. Él está aquí. Pero Él quiere que usted crea en Él, que usted descanse en Él. Amén, amén. Señorita, hoy es con usted. Gloria a Dios. Aleluya. Es usted ese hijo que estaba agonizando. Es usted ese hijo que estaba al borde de la muerte. Aleluya. Usted se puede quedar ahí en esa condición, o puede creer en esta noche en Jesús como su Salvador personal. Yo le ruego en el nombre de Jesús. Dios no lo invitó en esta noche a este culto para que usted siguiera siendo el mismo de siempre, para que usted siguiera comportándose de la misma manera, para que usted siguiera viviendo de la misma forma. Si Dios permitió que usted viniera esta noche a este lugar, es porque Él tiene algo maravilloso para su vida. Hablo con usted, joven, hablo con usted, señorita, es con usted. Jesús te espera aquí. Aleluya. Jesús te llama a que vengas aquí en esta noche y hables personalmente con Él y le digas: Señor Jesús, aquí está mi vida, está hecha a pedazos, ayúdame. Quiere venir, quiere dar ese paso de fe, quiere dar ese paso de fe, quiere venir en esta tarde a este lugar humilde y sencillo y colocarse de rodillas y hablar con este Dios tan maravilloso. Jesús está aquí. Ayúdenme a orar, hermano, ayúdenme a orar. Señorita, es con usted, es con usted. Usted se está preguntando: allá es conmigo, es conmigo. Y yo le quiero decir: sí, es con usted. Es a usted a quien Dios vino a buscar. Es por usted que el Señor está en esta noche aquí. Ayúdenme a orar. Tiene una persona a su lado, tiene una persona a su lado. Ponga su mano sobre el hombro de esa persona que tiene a su lado. Ayúdenme a orar. Por favor, haga eso. Coloque su mano en el hombro de la persona que tiene a su lado. Y vamos a orar por esa persona que necesita de Dios. Vamos a orar por los que están aquí en el altar, que Dios sobre en sus vidas. Vamos a pedir a los pastores que nos ayuden a orar por los que están aquí en el altar. Qué lindo es este momento, qué lindo es sentir a Dios. Qué lindo es saber que Dios es real, que Dios es real. Qué lindo es saber que Dios nos ama. Qué lindo es saber que Dios se interesa por nosotros. Qué lindo es sentir a Dios esta noche. Señor, tú tienes el poder, tú tienes el dominio. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, en tu nombre rompo esas cadenas. En tu nombre rompo
Habla con Dios y dile, Señor, te necesito. Dígale, Señor, yo creo en ti. Tú tienes el poder, tú tienes el dominio, tú tienes la autoridad, Señor. Habla con Dios. Habla con Dios. Señor,